de análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, cambios en el INE. ¿Qué pasará ahora? En los últimos años, el Instituto Nacional Electoral ha estado en medio del ojo del huracán. La relación entre el organismo electoral y el gobierno federal pasó de tener diferencias políticas a un enfrentamiento directo por la ley electoral primero y luego por la aprobación del Plan B. ¿Hacia dónde camina el INE ahora con 4 nuevos integrantes, entre ellos la consejera presidenta? El pasado domingo 2 de abril, Lorenzo Córdoba, en su último mensaje como consejero presidente del INE, confiaba en que los nuevos integrantes del órgano electoral y el personal que aún trabaja en él resistirían, dijo, los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto. Córdoba Vianello también daba la bienvenida a la nueva presidenta Guadalupe Tadei, de quien señaló que llega con la responsabilidad de seguir ejerciendo la autonomía del instituto frente al poder, y confiaba en que se continuaría su defensa. La madrugada del viernes 31 de marzo se daba una sesión del Congreso histórica, no solamente por el hecho de que por primera vez se elegía a una mujer como presidenta del organismo electoral, sino porque dicha elección se realizó literalmente en una tómbola. Con la elección de la presidenta Guadalupe Tadei, también se seleccionó a los consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita Abel López Vences y Arturo Castillo Loza, quienes ocuparán las sillas dejadas por el propio Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz. El INE se compone de 11 integrantes y para elegir al secretario ejecutivo se debe contar con el apoyo de las 2/3 partes del Consejo General a propuesta de la consejera presidenta. ¿Cómo queda conformado el INE? ¿Hacia dónde caminará? ¿Hacia dónde caminará el Instituto Nacional Electoral? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por la cápsula de contexto esta mañana. Tenemos un buen tema para el día de hoy y tenemos también a nuestros grandes amigos sentados a la mesa, claro, de forma virtual, para poderles dar sus diferentes puntos de vista. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Muy buenos días, mi querido Juan Luis Íñiguez, bienvenido. Muy buenos días, estimado Ángel. Un gran saludo a tu amplio auditorio de RR Noticias. Bueno, en segundo lugar irá Jesús Menza Aguilar, que todavía se está conectando, todavía está en ese proceso, mi querido Chucho. Enseguida estamos contigo. Víctor Alfonso Cuevas, don Víctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Que sea un excelente miércoles de vacaciones para ti y para todo el equipo de RR Noticias. Gracias por estar aquí esta mañana. Don Sergio Camacho, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo. Don Ángel, con el gusto de estar cada miércoles con RR Noticias y mis compañeros de mesa en la mesa de análisis político. Bueno, hoy no lo vi porque no está puesta la cámara, pero seguramente al ratito la va a prender. Don Sergio, qué gusto saludarlo. Bueno, a los 4, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y pues vamos a esa primera pregunta. Es evidente que hemos encontrado pues una historia de sinsabores allá en el Instituto Nacional Electoral, el IFE antes, construido con mucho esfuerzo y con mucha presión por parte de diversas organizaciones civiles y también de los partidos de oposición. Hemos visto también los embates en los últimos años y decía yo, un poco de manera irónica, parece que ya esos debates y esos embates se han suavizado con la llegada de Guadalupe Tadei allá a la presidencia del instituto, porque ya dijo ella que acuerdos que había con los diferentes trabajadores se respetan. Ayer todo fue sonrisas en la instalación de este comité para lo de las elecciones en Estado de México y Coahuila. Dicho lo anterior, ¿cómo ves las cosas ahora mismo, Juan Luis Íñiguez? Pues haciendo referencia, Ángel, a tu planteamiento tan interesante de ese esfuerzo con el que miles de ciudadanos pues han participado desde 1997 en una nueva dinámica del Instituto Electoral, primero federal y después nacional, derivado de la reforma electoral, por poner un ejemplo, de 2014, surgieron 70 nuevas atribuciones que fortalecieron al Instituto Nacional Electoral. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues bueno, procesos electorales a cargo del INE que han generado la transición pacífica y ordenada del poder público en múltiples cargos de elección popular, y en el caso de algunas inconformidades, pues los actores políticos han recurrido a las vías institucionales jurisdiccionales, prevaleciendo en todo momento la legalidad y salvaguardando el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que había la necesidad
de fortalecer al INE, de defenderlo, de verlo como una institución que inspira confianza y a partir de ello, con el nuevo nombramiento de los consejeros, pues ver la nueva realidad. Muy bien, muchas gracias. Juan Luis, preguntarte, vamos a brincar esta mañana a Jesús, que todavía no se conecta, está en ese proceso. Entonces voy contigo, Víctor Cuevas, y preguntarte, ¿cómo ves el momento actual del INE? Es bastante curioso lo que sucede con nuestro Instituto Nacional Electoral después de haber tenido un proceso de renovación de consejeros sumamente complejo, con muchos sinsabores en los que nos dimos cuenta precisamente de cuál es la intención que tiene el gobierno federal y el partido político del cual emana para hacerse con el control de las instituciones democráticas. Y me parece que en estos momentos lo sucedido en el INE pues lo coloca frente a una prueba de fuego para demostrar si precisamente quienes fueron elegidos por la vía de la insaculación por sorteo como nuevos consejeros van a respetar ese juramento que hicieron en favor de la democracia y van a garantizar con ello que los mexicanos sigamos siendo la mayoría la que decida el destino y el futuro de nuestro país a través de elecciones libres y de elecciones transparentes y democráticas. Y esta prueba de fuego naturalmente atraviesa por las miles de presiones que van a recibir desde el gobierno federal, sobre todo desde el poder presidencial, para tratar de cumplir esos caprichos que López Obrador trató de imponer a partir de su reforma electoral, que no logró procesar gracias al bloque de contención de los partidos políticos de oposición. Y me parece entonces que serán meses de alta preocupación para los mexicanos, donde tenemos que estar muy atentos y muy al pendientes para que el INE siga siendo ciudadano y siga fortaleciendo la democracia en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Preguntártelo también, Sergio, ¿cómo ves el momento actual del INE? Pues precisamente, Ángel, habría que visualizar qué INE vamos a vivir ahora. Se viene de un periodo de mucho desgaste, de una propuesta de reforma electoral, de un plan B, de marchas en defensa del instituto. Y se congeló un poco ahí la señal con Sergio. Vamos a retomar con él en un instante, seguramente. Bueno, pues ahora a través de... ahí estoy, perdón. Sí, adelante. Bueno, y se viene un proceso donde no hubo, como en otras veces, un amplio consenso para la selección de sus consejeros. Pero por otro lado, bueno, pues después del desgaste, como comentaba, se había venido dando, pues ahora vamos a ver, después de la polarización que viene, probablemente un INE menos, por no decir más a modo, menos confrontativo, y probablemente para el gobierno federal, como ha sucedido en otros momentos, logre poder tranquilizar su actitud y apoyo hacia el INE, para que a través del probable balance que exista, a pesar de que se menciona que del gobierno federal hubo la colocación de algunas piezas ahí, creo que puede haber un instituto equilibrado y sobre todo respetado. Bien, muchas gracias, Sergio. 7:42. Mucho se ha cuestionado precisamente pues la afiliación de algunos de los consejeros. En el caso de la consejera presidente, la señora Taddei, ya he platicado con ustedes, amigas y amigos, estos días acerca de los enormes vínculos familiares que tiene con otros personajes cercanísimos a la 4T, cercanísimos también al gobierno morenista en el estado de Sonora. Y entonces, pues esto ha levantado más de una ceja en el sentido de que la señora Taddei pudiera dar una visión parcial o muy cercana, o como decía Sergio hace un instante, menos confrontativa con las autoridades federales. ¿Cómo ves esta circunstancia, Juan Luis? Pues mira, más allá de que se reconoce evidentemente que la señora Guadalupe Taddei Zavala fue insaculada como presidenta del INE, pues bueno, obviamente en las atribuciones constitucionales derivadas de lo que ya refería Víctor, es decir, el fracaso del diálogo, pues llevó a que fuera la tómbola y la suerte la que determinara que ella encabezara. Tiene ella experiencia electoral, es algo que hay que reconocer, sí, pero también hemos de señalar que es completamente inaceptable que quien pretende presidir, ya en este caso con la toma de protesta, el árbitro electoral, esté claramente ligada a Morena.
Esto va a derivar una impugnación en el caso de Acción Nacional ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, no solamente de ella, sino del consejero, en este caso Jorge Montaño. Y bueno, pues hay claramente una vinculación con el partido de Morena, lo cual, bueno, pues tanto familiar como políticamente está acreditado y nos parece inaceptable. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, ¿ya anda por ahí, Chucho? Seguimos batallando ahí con la conexión, entonces me voy contigo, Víctor Cuevas. ¿Qué opinas y qué esperar de una consejera presidenta que pues tiene vínculos familiares con gente cercana a la 4T? Completamente, mi estimado Ángel, y me parece que lo ha hecho muy bien Juan Luis. Pareciera ser que estos vínculos familiares en estricto sentido anulan la experiencia que pueda tener Guadalupe Tadei en términos de los institutos electorales y también de los institutos de acceso a la información, es decir, un poco esta actividad de control y de apoyo al ciudadano para enfrentarse a las instituciones de gobierno. Porque estos vínculos familiares naturalmente resultan muy sospechosos, más a la luz de las condiciones en las que se fueron generando los cambios en el Instituto Nacional Electoral, particularmente por las presiones que se dan desde el partido en el gobierno y muy en específico desde las mañaneras de López Obrador. Es decir, quizás si no hubiéramos visto esa férrea crítica del presidente en contra del Instituto Nacional Electoral, en contra de su autonomía, en contra de su trabajo, pues muy seguramente este asunto que hoy estamos discutiendo sobre los vínculos familiares de la señora Tadei pasarían a segundo término en justificación del currículum que en estricto sentido la legitima para la posición que está ocupando en este momento. Pero es precisamente ese el problema que estamos viviendo en nuestro país actualmente. La polarización que sufrimos todas las mañanas desde el púlpito de Palacio Nacional, la que nos está provocando que en lugar de apostarle a dar votos de confianza por los ciudadanos, estemos en estricto sentido buscando encontrar esas negaciones para evitar que nuestro país al final del día se dedique a lo que es verdaderamente importante, que es seguir desarrollándose, que es seguir fortaleciéndose y que es seguir creciendo. Yo, como lo dije en mi primera intervención, hago un voto de confianza. Hemos visto que en varias ocasiones a López Obrador no le han salido estos intentos de controlar instituciones a través de alfiles, porque pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, y una vez que llegan a la posición se dan cuenta que las intenciones de ya López te corto, mi querido Víctor, porque ya te me pasaste un montón. Voy contigo, Sergio. Decía Víctor, anula la experiencia en temas electorales que tiene la señora Tadei, sus fuertes vínculos familiares. ¿Es así o le damos el beneficio de la duda? Mira, yo creo que habría que darle el beneficio de la duda, Ángel. Hay que reconocer que también la carrera de Guadalupe Tadei inició antes de la creación de Morena, antes de que algunos de sus familiares estuviesen inmiscuidos en la política. ¿Es verdad? Bueno, se me cortó ahí un poquito, voy a retomar con él enseguida, pero tienes razón, Sergio, la verdad tienes razón, toda su trayectoria en temas electorales es desde antes de que estuviera Morena vinculada a circunstancias de poder, pero sigo contigo, parece que ya se compuso ahí la conexión. Así es, Ángel. Y entonces, bueno, pues habría que darle por ello el beneficio de la duda, ¿no? Además de que, bueno, la cercanía o probable afiliación o potencial afiliación o identidad de algún consejero con algunos partidos, bueno, pues no es privativa del gobierno actual. Se le podría dar un voto de confianza por la carrera, pero precisamente por lo mismo habría que estar muy vigilante de su actuar para que precisamente este respaldo que se le dio al Instituto Electoral sea aprovechado por estos nuevos 4 consejeros y en total por todo el instituto. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Vamos ahora con más del contexto de la mesa de esta mañana. Apenas rindió protesta como consejera presidenta, Guadalupe Tadei Zavala ofreció diálogo a los partidos políticos, aunque también les pidió respetar las decisiones técnicas que asume el Pleno del Consejo General del INE. Tadei Zavala reconoció la necesidad de revisar el costo de la democracia, pero sin poner en riesgo, dijo, la calidad de los procesos electorales.
Luego de la elección de los nuevos consejeros, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, dio a conocer que su partido presentará una impugnación por la elección de Guadalupe Tadei y de Jorge Montaño Ventura, a quienes señalan por tener vínculos con Morena. Por lo pronto, este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ofrecieron una conferencia conjunta, en donde el primero destacó que ninguna autoridad puede ser egoísta para no trabajar de manera coordinada. El segundo cuatrimestre del año arranca con una nueva etapa en el Instituto Nacional Electoral. Deberán ser los 11 consejeros electorales los que se pongan de acuerdo por el bien del propio instituto y de la democracia del país. ¿El nuevo consejo echará atrás la impugnación al Plan B? ¿Cuál será la relación con el gobierno federal? ¿Qué podemos esperar del instituto? Interesantes cuestiones que deja en el aire Tere Garay, nuestra directora, la directora de RR Noticias, en esta cápsula de contexto. Gracias, Tere, por las cápsulas del día de hoy. Y bueno, retomo un poco de lo que ha dicho Tere en estas cuestiones finales. ¿Cuál será a partir de ahora la relación con el gobierno federal? ¿Cómo estará el tema de la impugnación, etcétera, etcétera? Pues es parte de lo que vamos a estar viendo. Jesús Méndez Aguilar, a quien saludo también, ya lo tengo por acá de este lado. Amigos, es parte de lo que vamos a estar viendo en las semanas por venir. Por lo pronto, y me parece a mí, salvo la mejor opinión de ustedes, señores de la mesa, la nueva consejera llega con un ánimo, diría yo, conciliador. ¿Cómo lo percibes, Juan Luis? Sin duda, únicamente ya para concluir el tema de la impugnación, específicamente será por la falta de idoneidad de los insaculados, en el caso de Guadalupe Tadei y de Jorge Montaño. En el caso de Arturo Castillo y de Rita Bell, Acción Nacional consideró en este momento que cumplen con los requisitos de manera cabal, y sí es una realidad. México necesita de consejeros que garanticen esa imparcialidad, que garanticen elecciones libres, transparentes y limpias. Es muy importante que quienes nos escuchan se den cuenta que ese instrumento de la credencial electoral no solamente significa la forma de representar y de acreditar su propia persona, sino también es un arma para dar el poder o quitarlo. Y necesitamos validar el comportamiento de estos nuevos consejeros dentro del cuerpo de 11 personas que están a cargo del INE. Vienen retos importantes, entre ellos pues las elecciones en curso del Estado de México y de Coahuila. Muy bien, muchas gracias. Déjame saludarte, mi querido Chucho. ¿Cómo estás, Jesús Méndez Aguilar? Buenos días. Bien, muy buenos días. No sé si se escuche, yo no escuché el comentario. Yo te escucho perfectamente. Voy a tratar de ponerte aquí un monitor para que nos escuches también. Oye, Chucho, déjame preguntarte, ahora que llega la señora Tadei a ser consejera presidenta del INE, ¿sus vínculos familiares no le ponen una circunstancia complicada o le damos el beneficio de la duda? Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque no cabe duda de que es una mujer capaz, inteligente y que conoce del tema, y que ello implica de alguna manera que tendrá que ser equilibrada en su juicio y valor para que no solamente quede su prestigio a salvo, sino que la preparación que ella tiene resalte sobre justamente lo que se requiere, que es la verticalidad en su opinión. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Déjame preguntarte, Víctor Cuevas, ¿le damos el beneficio de la duda a la señora Tadei? Porque, digo, a final de cuentas, creo que en estas primeras intervenciones que ha tenido, tanto la del lunes que tomó protesta, como la de ayer en esta conferencia con Adán Augusto López, pues vemos que por lo menos desde el gobierno federal hacia el INE se han limado asperezas. ¿O cómo lo ves, Víctor? Mi estimado Ángel, a mí me parece que los queretanos podemos ver muy claramente este asunto de dar el beneficio de la duda. Y en el caso particular de los magistrados del Tribunal Electoral aquí en el estado de Querétaro, pues es innegable que varios de ellos han tenido vínculos con el Partido Acción Nacional o que han tenido vínculos con el partido de Morena.
Y a pesar de ello, una vez llegando a su encargo, me parece que las decisiones del Tribunal Electoral en el estado de Querétaro han sido apegadas a la ley, han sido privilegiando la democracia y sobre todo nos han demostrado que esos vínculos partidistas no influyen en el trabajo que han desempeñado en su labor como magistrados, aún a pesar de los esfuerzos tanto del PAN como de Morena por imponerles decisiones. Entonces, yo sí soy partidario, igual que Chucho Méndez y que nuestro estimado Sergio, de darles el voto de confianza a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, porque también, en estricto sentido, la figura de Lorenzo Córdoba en los últimos meses sufrió mucho desgaste, en parte por esta politización que se vivió del Instituto Nacional Electoral, donde me parece que tomó la decisión que tenía que tomar al ser el protagonista de los esfuerzos por defender a la democracia en nuestro país, y la llegada de Guadalupe Tadei enfría esos ánimos y será una buena oportunidad para evaluar el trabajo que desempeña. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. A ver, Sergio, le damos el beneficio de la duda a la señora Tadei. Me parece que sí llega con una convicción de ser un puente o de tender puentes con las autoridades federales, pero también con los partidos políticos. Ella misma dijo en el discurso de toma de posesión del lunes que ella buscará tender puentes de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas ahí en la herradura de la democracia. ¿Qué decimos a esto? Pues sí, Ángel, inédito que se pongan de acuerdo don Chucho y Víctor en una situación. Y bueno, pues precisamente es probablemente el beneficio dentro de toda estas dudas que puede generar la identidad o la afiliación de personas cercanas a Guadalupe Tadei. Bueno, pues que se pueda desprender de estos vínculos, ¿no? Ya se ha comentado una carrera de 25 años en el servicio público, de ingresar al instituto, en el entonces Instituto Federal Electoral en 1992. Bueno, habla de que tiene las competencias para tomar el cargo. Y también ayuda a generar matices en algo que previamente entre el anterior presidente del INE y el presidente de la Nación, donde toda la polarización, todo era estar conmigo, estar en mi contra, y no había puntos medios. Probablemente ahora con Guadalupe Tadei se puedan encontrar matices y sobre todo, bueno, si se le da la oportunidad por la experiencia y las competencias que parece acreditar, bueno, que estemos muy vigilantes que estos probables vínculos o las afiliaciones no tengan nada que ver con el ejercicio que tiene que hacer dentro del Instituto Electoral. Sí, tienes toda la razón. Gracias, mi estimado Sergio. Bueno, vamos a ir ya a la ronda de conclusiones. Sin duda, uno de los puntos más cuestionados en el caso de la señora Tadei es esta cercanía con algunas figuras, ya lo habíamos mencionado, pero también es algo que la ley no prohíbe y algo de lo que se beneficiaron los consejeros anteriores, muchos de ellos muy cercanos a diferentes fuerzas políticas e inclusive francamente propuestos por estas fuerzas. Entonces, pues yo creo que uno de los temas en los que habrá que trabajar en lo sucesivo es ver cómo puede garantizarse, si es que no es conveniente, cómo puede garantizarse una mayor independencia de ciertas fuerzas o colores políticos, pero también, y algo que dijo la señora Tadei, el tema de que es evidente y es necesario que haya una revisión a todo lo que hay en el INE para ver cómo hacer un recorte a una institución que francamente es onerosa y que algunos de los detalles que estaban ahí y que defendió a capa y espada el señor Córdoba era el tema de tener hasta un chef. Yo les decía ayer, lo he dicho ya con antelación y lo reitero aquí otra vez, me parece que es hasta ofensivo, si bien no es ilegal, sí es ofensivo que un señor en una institución que es pagada con dinero de los contribuyentes tenga un chef para su gusto personal que le prepare lo que se le antoje al muñeco, mientras hay 60 millones de personas en este país que no tienen ni para comer. Pero sin duda vendrán muchos retos para la nueva conformación del Instituto Nacional Electoral. Vamos a la ronda final, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Arranco contigo, 1 minuto, comentario final. Sin duda, la democracia necesita demócratas y los demócratas son los que se toman el tiempo de construir los instrumentos y las instituciones que favorecen a la democracia. Esto implica
reconocer la necesidad, sí, efectivamente, de entrarle al tema de la austeridad, pero en serio, y no nada más en el INE. El gobierno federal tiene muchas áreas en donde puede reorientar sus esfuerzos presupuestales precisamente a donde hace falta el recurso, y ahí están los reclamos ciudadanos, válidos todos ellos. Sin duda alguna vendrán retos muy importantes. Ya vimos ayer al secretario de Gobernación reunido con el INE precisamente para hablar de las condiciones de seguridad que han exigido los candidatos en Coahuila. Y no solamente hablemos de esto, ¿cómo vamos a blindar el comportamiento perverso del crimen organizado en las próximas elecciones, particularmente en la de 2024, donde habrá cambios? Estemos muy atentos y pendientes de ello. Tienes toda la razón, vienen retos bien interesantes, y de la presencia de la delincuencia y que extienda sus tentáculos en los terrenos electorales es uno de los más grandes que tendrá el INE a partir de ahora. Gracias, Juan Luis. Voy contigo, Jesús Méndez Aguilar, comentario final. Ciertamente me parece que las autoridades, todos los miembros del Consejo, etcétera, están insertos en la problemática que se vive hoy día en nuestro país frente a la oportunidad de injerencias fuera del Instituto Nacional Electoral. De ahí entonces que me parece no solamente que la coordinadora de este proceso da la garantía específica para que se vea como un baluarte de que requiere el instituto ser libre en su expresión y tomar las decisiones adecuadas para que mejor nos vaya en la democracia en nuestro país, en México. Muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Mi estimado Víctor Cuevas, un minuto, comentario final. Dice Juan Luis Íñiguez que la democracia necesita demócratas. Y tristemente nos damos cuenta cuando revisamos encuestas como el Latinobarómetro que en América Latina cada vez es más común que la gente empiece a creer que la democracia no es la mejor forma de organizar a una sociedad y a un gobierno. Sin embargo, para reflexionar acerca del esfuerzo que se ha vivido en nuestro país para consolidar instituciones democráticas, me parece que es fundamental aclarar que sí, en México hay una democracia que nos cuesta muchos recursos a los mexicanos, pero si pensamos que es cara, yo creo que debemos reflexionar qué tan caro nos saldría vivir en la dictadura que quiere imponer López Obrador en nuestro país. Y es ahí donde está la reflexión para convocarnos a todos los mexicanos a hacer un esfuerzo por defender a las instituciones democráticas en nuestro país, a salir a las elecciones de manera valiente, a votar por las opciones que son un verdadero cambio en contra de los esfuerzos de Morena por tratar de imponer un sistema autoritario y totalitario, pero sobre todo de apostarle a la reconciliación entre los mexicanos para evitar que estos discursos de odio y polarización nos lleven al escenario donde nos quieren, porque un pueblo dividido es mucho más fácil de controlar para López Obrador. Gracias, mi estimado Víctor, y pues esta mañana cierras la mesa. Don Sergio Camacho, adelante. Gracias, Ángel. Bueno, pues es una oportunidad para la democracia, ¿no? Ya mis compañeros hicieron una reflexión acerca de ella. Y bueno, pues precisamente para cuidar esta democracia, este instituto o este nuevo instituto por la renovación de su dirigencia, que ha dirigido 330 elecciones, que tiene en encuestas un promedio de 70% de confiabilidad de parte de la ciudadanía, bueno, pues refrende los resultados. Se viene un primer par de pruebas muy importantes en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, dos estados donde precisamente la delincuencia, como lo ha mencionado Juan Luis, ha hecho presencia, y donde va a ser muy riesgoso lo que puedan alcanzar a atentar en las elecciones. Entonces se viene un reto muy importante para Guadalupe Tadei, para el resto de los consejeros, pero sobre todo una oportunidad para la democracia, para que se pueda transitar de la polarización a la unidad, que se encuentren los matices donde se puede hacer política para buscar un beneficio generalizado, un beneficio común y no necesariamente partidizado. Bien, pues les agradezco mucho a los cuatro la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana, y los despido en este miércoles de Semana Mayor. Juan Luis Íñiguez, te mando un gran abrazo, Juan Luis. Un gran abrazo, estimado Ángel, un saludo muy especial a Víctor, a Sergio, a don Chucho,
y particularmente a tu amplio auditorio de RR Noticias. El gusto de saludarte siempre, que tengas una feliz conclusión de esta Semana Mayor. Jesús Meza Aguilar, mi querido Chucho, te mando un gran abrazo, mucho éxito este miércoles. Muy amable y abrazo gentil a todos nuestros compañeros por su pensamiento. Muchas gracias. Don Víctor Cuevas, todavía relamiéndose los bigotes del martes de mole. Efectivamente, mi estimado Ángel, son días de guardar, entonces invitar a tu auditorio a que vengan a guardarse a Mealco. Me late. El clima está delicioso y lo van a disfrutar. Me late, secundo y suscribo, don Víctor, de acuerdo, totalmente de acuerdo, gracias. Don Sergio Camacho, qué gusto saludarlo. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a todo el auditorio que esperemos esté descansando o algunos descansando o próximos a descansar allá en casa y que disfruten estos días santos. A los 4 el gustazo de saludarlos. Siempre nos encontramos dentro de 8 días. Les mando un gran abrazo. Amigas y amigos, la mesa se queda en rrnoticias.mx y también el formato en tele. Ya saben que hacemos la transmisión en tele en nuestro canal de YouTube y en Facebook también. Son las 8:03. Regreso enseguida contigo.